¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras y cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro así feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, y yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me das sin limitar, y todas sus bondades me das sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que estoy tentado o en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Paz, mis hermanos, a todos los que nos están sintonizando en esta oportunidad. Y hemos iniciado, hermanos, cantando esta alabanza a nuestro Dios, el cual en la tercera estrofa dice que si en mí, dice, la fe desmaya y caigo en la ansiedad, hay uno que nos puede levantar y ese es Jesucristo y siempre nos va a dar de su seguridad. Así que bienvenidos, hermanos, a este momento que ya se ha tomado para poder alabar a nuestro Dios a través de la alabanza, y posteriormente vamos a meditar un poco en la palabra de Él. Quiero que me acompañe a hacer una oración para continuar con este servicio. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos permites nuevamente de poder expresarnos a través de estas alabanzas, Señor, de poder hablar de tus maravillas, de poder cantarte, Señor, y de esta misma manera tener la oportunidad para abrir tu palabra y escudriñarla y aprender cada día más de ti. Gracias, Señor, por todo lo recibido de tu mano durante esta semana. Tú nos has dado lo necesario, Señor, el cual es algo que agradecemos. A tus hijos que están a la distancia, tú puedas dar siempre ese amor, eso que necesitan realmente en su vida, Señor.
y que este momento podamos dedicarlo a ti, este pequeño espacio para poder cantarte, Señor, a pesar de la distancia y también escudriñar tu palabra. Gracias te damos en el nombre perfecto y santo de Jesucristo, lo agradecemos. Amén. Vamos a cantar una alabanza más, hermanos, la alabanza número 284, ¿sí? Alabanza número 284, el título de esta alabanza es Tentado, no ceda. 284 de nuestros himnos. Tentado no ceda, cederes pecar, más fácil sería luchando triunfar. Valor pues resuelto, domina tu mal. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor, evita el pecado, procura agradar a Dios a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impúdica voz, preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor, amante benigno y enérgico sé, en Cristo tu amigo, con toda tu fe, ven hacia tu dicho, Dios es tu ser, corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Esta alabanza dice que por siempre vamos a ensalzarle y que también que nuestros labios no hablen impúdica voz, que hay que preservar nuestras vidas de ofensas a nuestro Dios. Y en esa lucha estamos todos, hermanos, siempre. Vamos a cantar una alabanza más, hermanos. Igual bienvenidos a aquellos que puedan tener esta oportunidad de poder compartir palabra de Dios y poder cantarle a nuestro Creador en estas horas del día sábado, ¿verdad? Alabanza número 316, y esta alabanza dice: a tu lado quiero andar, Señor. Así que a través de esta alabanza vamos a declarar que somos débiles en esta carne, pero que queremos siempre servirle al Señor donde quiera que vayamos. Débil soy, tu fuerza está, que me guardarás del mal. Satisfecho estoy, oh sí, al andar, oh Señor, junto a ti. A tu lado andar, Señor.
es mi oración. Cada día en tu amor, siempre guárdame, Salvador. Y ese es siempre, y tiene que ser siempre nuestro anhelo, hermano, siempre ir al lado de nuestro Padre Celestial, tomados de la mano de Jesucristo. Y eso también lo podemos hacer a través de la oración para unificar más nuestras fuerzas. Bien, vamos a dejar este espacio de alabanzas, hermanos, a nuestro Dios, y vamos a entrar al estudio de la palabra en esta oportunidad, el cual va a ser algo bastante breve, pero creo que es una enseñanza bastante importante para nuestra vida, para nuestro tiempo, y es algo en que la Iglesia de Dios pues conserva, porque lógicamente está en la palabra del Señor, y durante este tiempo se está estudiando acerca de los 10 mandamientos. Y anteriormente mi hermano Ricardo Posada, él había hablado del primer mandamiento, que era que no hay que tener dioses ajenos, y ahora vamos a hablar del segundo mandamiento, hermanos, ¿sí? El cual lo encontramos en Éxodo, hermanos, en su capítulo 20. Éxodo en su capítulo 20 y su verso número 4. Aquí podemos encontrar estos 10 mandamientos, ¿sí? El primer mandamiento que hablaba nuestro hermano era de no tendrás dioses ajenos delante de mí, y el cual realmente era algo bastante importante. Y el segundo mandamiento pues se basa bastante en esta parte de lo que es la idolatría, en muchos sentidos. Pero el segundo mandamiento de la palabra de nuestro Dios que se le dio a Moisés ahí en el monte Sinaí dice de esta manera: no te harás imagen, dice, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ese es el segundo mandamiento, hermanos, ¿sí? El cual lo podemos encontrar, como dije anteriormente, en Éxodo, en su capítulo 20 y su verso número 4. Ahora, vamos a tener como objetivo, hermanos, comprender la profundidad de este segundo mandamiento, ¿sí? A simple vista, hermanos, y probablemente podemos pensar, bueno, este es uno de los mandamientos más fáciles de cumplir, porque yo no me hago imagen de ningún otro Dios, yo no hago ninguna imagen, ni estatua, ni escultura, no adoro ninguna imagen, entonces esto para mí es fácil. Podemos pensar de esa manera, hermanos, que este mandamiento es de los no muy complicados del resto de los 10 mandamientos, ¿sí? Pero hay que ponernos a pensar un poquito esto, porque este mandamiento está ligado mucho también a lo que es la idolatría, ¿sí? Y pueda que tenga razón y yo también tenga razón en el sentido de que este mandamiento no sea muy complicado, hermanos. Y por eso el objetivo principal de este tema es comprender la profundidad de este segundo mandamiento y por qué el Señor nos está diciendo que no hay que hacernos imágenes, ¿sí? Anteriormente, había hablado un poco acerca de este mandamiento, pero lo habíamos asociado acerca de sacrificado a ídolos. Pero ahora vamos a hablar explícitamente acerca de imágenes, ¿sí? De este segundo mandamiento. Lo volvemos a leer, Éxodo capítulo 20 y su verso número 4. Si tiene su escritura, por favor me acompaña, y si no la tiene, pues puede escuchar, y de esta manera podemos todos salir edificados. El verso número 4 dice de esta manera: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Escuche qué directo es este mandamiento: no te harás imagen. Ahora, la palabra imagen, hermanos, simplemente podemos definirla que es la representación de algo, ¿sí? Entonces, una escultura es una imagen, ¿sí? Porque representa algo, no sé. Una foto es una imagen, ¿sí? Porque representa a la persona que le tomaron una foto, ¿sí? Entonces, un dibujo es una imagen también. Entonces, hermanos, imagen es la representación de algo, ¿sí? Ahora, volvamos a leer y dice el verso: no te harás imagen, dice.
y ninguna semejanza, y todavía dice el verso, y es más a detalle, nos dice de dónde no nos podemos hacer imagen, y nos dice ni de lo que está arriba en el cielo. Ahora, ¿qué hay en el cielo? Veámoslo de una forma literal, o sea que yo no me puedo hacer imagen, ni del sol, ni de la luna, ni de las estrellas, ni de las nubes, ni de ángeles, ni de Jesucristo, ni imaginarme a Dios. ¿Por qué? Veámoslo de esta manera, espero que me vaya entendiendo, de una forma literal. El verso dice, no te harás imagen. Y ya vimos que imagen es la representación de algo. Y todavía más detalladamente dice, ni lo que está arriba en el cielo. Entonces, lo que yo veo arriba en el cielo, hermanos, es eso. Veo el sol, veo la luna, veo estrellas. No puedo ver satélites, pero sí a través de la parte de historia o parte de ciencia los podemos conocer. Entonces yo no me puedo hacer ninguna imagen de esas cosas, ¿sí?, que están en el cielo. Y sigamos viendo el verso y dice, ni de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está abajo en la tierra. Ahora, ¿qué hay en la tierra, hermanos? Hay muchas cosas en la tierra, ¿sí? Es decir, no me puedo hacer imagen de nada, ni siquiera una foto puedo sacar, porque la foto también es una imagen. Espero que me vaya entendiendo lo que voy explicando en esta parte. Y dice en la última, ni en las aguas debajo de la tierra. Y es más explícito el verso porque nos dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni lo que hay abajo de la tierra, ¿sí? Ni en las aguas, en las profundidades de las aguas tampoco, ni de la tierra, ¿sí? En pocas palabras, hermanos, si vemos el verso de una manera literal y de una manera bastante, y la verdad que es literal, y de una manera directa, el verso nos está diciendo, no se hagan imagen de nada, ¿sí? Entonces, como iglesia, hermanos, podemos pensar, como les dije anteriormente, este mandamiento es muy fácil para nosotros, porque no nos hacemos imagen de nada, ¿sí? Y puede que tengamos razón, hermano. Pero vamos a ver la profundidad de este mandamiento porque implica muchas cosas, ¿sí? Hay muchos cristianos, lo voy a llamar de esa manera, no voy a decir iglesias aparte, sino muchos cristianos, que tal vez podemos interpretar esto como que podemos adorar a imágenes, ¿sí? Y los que adoran supuestamente imágenes, ellos dicen que muchos han confundido la parte de adorar y venerar, que no es lo mismo. Así que esas son contiendas que muchas veces se dan puedo decir entre religiones, hermanos, ¿sí? Pero vamos a ver la profundidad de este mandamiento. Y en el versículo número 5 nos dice cuál es la profundidad de este mandamiento. Y nos dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vamos a leer el otro verso, versículo 6. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es que esto es lo importante, hermano, ¿sí? Que hace misericordia a los que aman y guardan mis mandamientos. Guardamos mandamientos por amor al Señor, hermano, ¿sí? No por una obligación. Ahora, tener una imagen, hermanos, no es malo, ¿sí? Al final de cuentas no es malo, porque toda nuestra vida se basa en imágenes, ¿sí? Esto que usted está viendo ahorita a través de su pantalla, hermanos, es una imagen. Yo estoy siendo una imagen virtual en este momento, ¿sí? Entonces, si viéramos este mandamiento de una forma bastante directa y bastante estricta, hermanos, o sea, no podemos hacernos imágenes de nada, ¿sí? Ni siquiera usted pudiera tener una foto de su familia en su casa, porque el verso está diciendo que no se haga imagen ni en la tierra, ¿sí? Ahora, hay algo bastante curioso acerca de esto, hermano, porque aunque el Señor haya dicho no se hagan imágenes, acuérdense, estamos hablando del segundo mandamiento, hermano, ¿sí? Aunque el Señor haya dicho en aquel momento a Israel no se hagan imágenes, curiosamente el Señor utiliza imágenes posteriormente, ¿sí? Y utiliza imágenes no de una forma análoga o digital o literal en un sentido de dibujo, sino en forma de escultura, de estatua, ¿sí? Y esto es bastante curioso porque el Señor en el mandamiento nos dice no se hagan imagen de nada, ¿sí? Pero el Señor utiliza imágenes para salvar en aquel tiempo a Israel, ¿sí? Ojo, en este tiempo, hermanos, no considero que el Señor vaya a utilizar imágenes para salvarnos porque ya hubo alguien
que ya ha entregado su vida. Y de eso es lo que vamos a hablar posteriormente. Ahora, vamos a ver por qué le digo esta parte. Vamos a ver lo que dice Números capítulo 21. Números capítulo 21 y su verso número 8. Vamos a ir a Números, hermanos, en su capítulo número 21 y su verso número 8. Y dice la palabra: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Esto dice la palabra. Voy a contextualizar un poco acerca de este verso. Esto es una historia que usted y yo la conocemos bastante clara, ¿sí? Israel había murmurado contra Dios y contra Moisés. Entonces, por haber murmurado, entonces Él les envía serpientes por castigo, hermanos, ¿sí? Al ver, hermanos, los israelitas que se estaban muriendo por esas serpientes, entonces el Señor le dice a Moisés: hey, Moisés, hacete una serpiente de bronce ardiente y ponla sobre un asta. Un asta es como una vara larga, como la parte que usan para las banderas, por ejemplo. Hazte un asta y pon la serpiente en esa asta. Y le dice: y cualquiera que mirare esta serpiente va a ser sanado, ¿sí? Entonces, esta historia yo sé que usted la conoce muy bien, así que está un poco de más explicar bien a detalle esto. Pero lo importante y lo enfático que quiero sacar de esta parte es que el Señor utiliza una serpiente, ¿sí? Imagínense, yo por qué diría, ¿por qué va? ¿Por qué una serpiente, sí? En vez de usar, por ejemplo, un ángel, no sé, hubiera hecho un ángel el Señor para que se sanaran de aquellas mordidas que les habían dado las serpientes a Israel. Pero no, el Señor utiliza una serpiente de bronce. ¿Por qué, hermanos? Porque lo importante aquí no es tanta la imagen, sino lo que esa imagen va a hacer por Israel. ¿Y qué es lo que iba a hacer esta imagen formada en una escultura de serpiente? ¿Qué es lo que iba a hacer? Iba a sanar a Israel, ¿sí? Y por eso dice el verso, entonces dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y este es lo importante de esto. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, dice que va a vivir, ¿sí? Entonces, fíjese que bien curioso. Si usted lee el verso 9, lo voy a leer, dice de esta manera: y Moisés hizo una serpiente de bronce, dice, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a algún israelita, dice, mirara a la serpiente de bronce, dice que éste vivía. Qué importante esto, hermano, ¿sí? O a una serpiente mordía a un israelita y el israelita podía ver la serpiente y se sanaba. Curioso, ¿sí? Porque era una imagen. Entonces el Señor, para salvar a Israel, utilizó una serpiente de bronce, lógicamente, ¿sí? Y si usted, podemos analizarle una parte un poco más teológica en esta parte de la serpiente, porque la serpiente fue el instrumento usado para engañar a Adán y Eva. Así pareciera que extraño, ¿no? Que el Señor utilice una serpiente para salvar a Israel en esta parte. Pero como le dije anteriormente, lo importante de esto es lo que esa imagen iba a hacer, no en sí la serpiente ni la imagen. Ahora, en el versículo 10, hermanos, de este capítulo número 21 de Números, ya empieza a hablar de otras situaciones de que Israel iba a acontecer. Era curioso, hermanos, ¿sí? Porque Israel aún guardaba a esta serpiente, ¿sí? Mucho tiempo desde que Moisés había estado, quizás Moisés había muerto, pero los israelitas tenían todavía la serpiente como una imagen sanadora, como una imagen salvadora de que en aquel momento pues dio la cura para aquellas que habían sido mordidos, ¿sí? ¿Y por qué le digo esto? Vamos a ir a Segunda de Reyes. Vean, y aquí es donde también quiero enfatizar bastante la profundidad de este segundo mandamiento, hermanos, ¿sí? Segunda de Reyes, en su capítulo número 18. Segunda de Reyes, este tiene un paralelismo con Segunda de Crónicas también, capítulo 29, pero vamos a leer Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, hermanos, en el capítulo 18, vamos a leer desde el verso número 1 hasta el verso número 4, que es el que detalla acerca de la profundidad de este mandamiento, que es el segundo, que
Posteriormente, si alguien se está conectando, pues quiero decirle que estamos hablando del segundo mandamiento, de no hacerse imagen ni semejanza, ni de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni de lo que está abajo de la tierra, ni en las profundidades de las aguas. Ahora, dice en el verso 18, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías. Estamos en el tiempo de los reyes, hermano. Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ¿sí? Vean. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, ¿sí? Era un jovencito, ¿sí? Cuando empezó a reinar Ezequías, ¿sí? Era de 25 años y dice que este reinó en Jerusalén, hermanos. Qué complicado, Jerusalén, wow. El que reinaba en ese momento en Jerusalén no era cualquiera, pues sí, no era de cualquier persona, ¿sí? En el buen sentido de la palabra, ¿sí? Y dice, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías, ¿sí? Por lo tanto, reinó quizás hasta sus 53 años, 54 años de edad, hasta ahí terminó su reinado. Y el verso número 3 dice lo siguiente, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Qué importante esto. Vamos a ver. Siempre, hermanos, antes de leer el versículo número 4 de Segunda de Reyes, capítulo 18, quiero decirle esto. Cuando un rey llega a gobernar por primera vez sobre una ciudad, sobre una multitud, una región o como podamos llamarle, siempre el que va a reinar, hermanos, siempre empieza a poner cosas buenas y ningún rey va a llegar a decir cosas malas, ¿sí? Nada que ver, el rey siempre quiere hacer las cosas bien delante de Dios, ¿sí? Entonces, como Israel, en el buen sentido de la palabra, fue mucho tiempo idólatra, hermanos, a veces sí confiaba en el Señor, luego se desviaba y luego volvía a confiar en el Señor, luego se desviaba y así estuvo Israel mucho tiempo, hermanos, ¿sí? Mucho tiempo, ¿sí? Israel, hasta los exilios que estuvo Israel, tanto en Babilonia como en los posteriores, ¿sí? Pero, entonces, Ezequías, hermanos, como todo un buen siervo de Dios, dice en el versículo número 4, y él quitó los lugares altos, dice, y él quebró las imágenes. Vea, este rey, hermanos, quebró las imágenes. ¿Será que las imágenes eran malas? No, las imágenes no eran de ninguna manera malas. El problema es lo que dice lo siguiente de este verso. Y cortó los símbolos de acera e hizo, y vea, a esto vamos, y hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, ¿sí? Ahora, ¿se recuerda de esta serpiente de bronce, hermanos, que leímos anteriormente? Mucho tiempo había pasado desde que Moisés había hecho la serpiente de bronce, y esta serpiente de bronce Moisés la hizo cuando iban pasando por el desierto, ¿sí? Cuando iban a ir a la tierra prometida, ¿sí? O sea, era una generación totalmente diferente a la que en este momento había pasado en el reinado de Ezequías. Y yo no sé, hermanos, cronológicamente, por eso este capítulo tiene un poco de paralelismo de cronología con Segunda de Crónicas, ¿sí? Pero no sabría decirle el tiempo estimado, pero lo que sí puedo decirle es que había pasado mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo desde que aquella serpiente la había hecho Moisés para salvar a Israel, ¿sí? Y Ezequías dice que cuando empezó a reinar, dice que él cortó los símbolos de acera, quebró todas las imágenes, dice, y hizo pedazos. Oiga, esto no dice que solo la quebró, sino que la hizo pedazos, la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces la quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán, que en hebreo es como una serpiente de bronce o un ídolo de bronce, ¿sí? Neustán, en hebreo o en el griego. Entonces, vea, ¿por qué, hermanos? Moisés hizo pedazos esa serpiente de bronce porque hasta ese entonces Israel, hermanos, tenía esta serpiente, le quemaba incienso, le daba quizás aromas agradables, ¿sí? Cosas que solo se hacían para el Señor, hermanos, ¿sí? Entonces a esta serpiente Israel la tenía como un Dios, como aquella imagen sanadora de aquellos nuestros antepasados, como la imagen que un día nos salvó de aquella serpiente. Lo que Israel no se pone a pensar, hermanos, es que
¿Cuál es la razón por la que la salvó? ¿Sí? Y es por el mismo pecado que Israel había cometido, hermanos, ¿sí? Y por el pecado de Israel, y después de haberse arrepentido, es que esa serpiente fue puesta para salvarlos, pero no era tanta la imagen, sino lo que esa imagen iba a hacer, porque iba a representación de Dios, hermanos, ¿sí? Lo que el poder de Dios iba a ver manifiesto, porque el que la mirara iba a ser sanado, ¿sí? Entonces, por eso Ezequías dice que destruyó esta imagen, ¿sí? Destruyó esta estatua, esta escultura, hermanos, de serpiente de bronce, porque Israel hasta ese momento todavía la tenía, ¿sí? Mira, esto es lo más nefasto de este mandamiento, ¿sí? Miren, hay algo porque esto es bastante de vida y de muerte, ¿sí? ¿Y por qué se lo digo? Porque el Señor no compara su gloria o no comparte su gloria con nada, hermano. Y menos con una imagen, ¿sí? Y menos con una imagen, hermano, ¿sí? O sea, el Señor no va a compartir su gloria absolutamente con nada, ¿sí? Y por eso posiblemente este mandamiento no sea tan complicado para la iglesia de Dios, ¿sí? Y para muchas personas, ¿sí? Todos en la vida usamos imágenes, hermano, ¿sí? Pero lo que pasaba en el antiguo tiempo es que a estas las imágenes las tenían como un Dios, ¿sí? Como algo bastante, o sea, inexplicable. Esta serpiente ha sido nuestra sanadora, ¿sí? Y por eso Ezequías tuvo que romper, o perdón, tuvo que hacer pedazos, es la manera en la que la Biblia lo detalla, tuvo que hacer pedazos esta serpiente, ¿sí? Porque los hijos de Israel todavía le quemaban incienso y la llamaron Neustán. En el versículo 5 dice de esta manera: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Escuchen, ni antes ni después. Significa que Ezequías, de una parte, para agradar al Señor, hizo las cosas bien, ¿sí? Entonces, esto es complicado, hermanos. Yo me pongo a pensar, la Biblia no detalla esto, pero quiero que analicemos esta parte. Israel desde mucho tiempo, hermanos, tenía esa serpiente guardada. Yo me imagino que los israelitas le decían a sus hijos: esta serpiente fue la que un día nos sanó, así que tenés que cuidarlo cuando yo muera. Moría esa generación y volvía una nueva, y esa generación le volvía a decir lo mismo a su hijo. Y así iba esa generación. O sea, Israel tenía esa serpiente como un dios. Hasta que llegó un rey, hermanos, y vino a destruir esa imagen, ¿sí? Y yo me imagino a Israel, qué enojados se han de haber sentido al ver que un rey destruye lo que ellos mucho tiempo han venido quemando incienso, ¿sí? Y que la temían por sanadora, por salvadora, ¿sí? Esto solo era sombra, hermano, de lo que iba a venir a ser Jesucristo, porque eso lo dice Juan, hermanos, ¿sí? Y así como es la serpiente de bronce en aquel momento, dice que iba a ser Jesucristo, se iba a levantar el Hijo del Hombre, ¿sí? Pero quiero que veamos, esta es la profundidad de este segundo mandamiento, hermanos. De una forma literal y breve creo que podemos entender esto, ¿sí? Que el Señor no le gusta que se le compare, y menos una imagen, hermanos, ¿sí? Por eso el Señor fue claro en el mandamiento en decir: hey, no se hagan imagen de nada, ¿sí? No se hagan imagen de nada, ¿sí? Yo sé que en este tiempo usted y yo no tenemos problemas con eso, ¿sí? Usted puede tener una foto de algo en su casa, en su trabajo, en su oficina, o en su cuarto, por ejemplo, y yo sé que usted y yo no vamos a rendirle adoración a esa imagen, ¿sí? La tenemos por tal vez un adorno, ¿sí? El problema es que muchos esos adornos no los toman de buena manera, ¿sí? Así que es mejor que no se lo diga a nadie. Tenga sus imágenes, pero no se lo diga a nadie, porque posteriormente puede haber confusión, ¿sí? Pero nuestra fe se tiene que fortalecer, hermano. Se tiene que fortalecer de una u otra manera. Entonces, hermanos, ¿por qué Dios prohíbe las imágenes? Vamos a ir ya concluyendo, aparte de todo este segundo mandamiento, porque creo que fue bastante claro. Pero dice: ¿por qué Dios prohíbe las imágenes, hermano? Mire, porque muchas cosas buenas puedo hacer yo, hermanos, muchas cosas buenas puede ser una persona, pero nunca se va a comparar con lo grandioso que Dios puede ser o lo que puede hacer en su vida. Entonces, ¿cuál es la imagen que Dios quiere ver en nosotros? Es simple. La imagen que Dios quiere ver en nosotros es ver reflejado a Jesucristo en nuestra vida, ¿sí?
Esa es la única imagen, hermano. No sea la imagen de Jesucristo, no se lo imagine, ¿sí? Usted puede leer Apocalipsis, cómo va a venir el gran rey, y nos detalla un poco de eso. Y gracias a esos detalles que Juan vio en Apocalipsis, podemos un poco describir a Jesucristo de cómo va a venir, pero no podemos hacernos imagen de eso, ¿sí? Ahora, como le digo, ¿qué y cuál es la imagen que Dios quiere ver en nosotros? Es ver a Jesucristo reflejado en nuestras vidas. Y esto es complicado, hermanos, ¿sí? Porque Jesucristo ya no está en la tierra, ¿sí? Entonces, para que el mundo vea, para que conozcamos a Dios, dice que si conocemos a Jesucristo, conocemos al Padre, ¿sí? Pero para conocer a Jesucristo, el mundo ¿a quién tiene que ver, hermanos? Nos tiene que ver a nosotros como cristianos, ¿sí? Nosotros como cristianos somos el ojo de todas las personas, ¿sí? Hacemos algo malo y ya somos la mancha del cristianismo, ¿sí? Porque nosotros como cristianos tenemos una gran responsabilidad, y es ver reflejado a Jesucristo en nuestra vida, ¿sí? Ahora, hermanos, para que el mundo pueda ver a Jesucristo, tiene que ver reflejado a Jesucristo en mi vida, en su vida como cristiano. Y cuando me vea reflejado a mí, entonces pueden ver a Jesucristo. Y cuando vean a Jesucristo, pueden ver al Padre. Esto es lo importante, hermano, ¿sí? Y voy a leer un último verso, hermanos, y con esto quiero concluir en esta parte. Y vamos a leer un último verso en Efesios. Vamos a ir al Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4 y su verso número 13. Y dice de esta manera, Efesios capítulo 4 y su verso número 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es lo que le acabo de decir anteriormente en el comentario, ¿sí? Parecernos a Jesucristo, hermano. No somos perfectos, literalmente vamos a cometer errores en esta tierra, porque la perfección la vamos a encontrar cuando Jesucristo venga, y si nos haya haciendo las cosas bien, que esperamos que eso sea cierto, pues qué glorioso va a ser en aquel momento. Mientras, hermanos, podemos ayudarnos unos a otros. Así que este es el segundo mandamiento, hermanos. No te harás imagen. Espero que se haya entendido un poco, hermanos, porque literalmente en este tiempo como iglesia no tenemos mucho problema con relación a eso, ¿verdad? Así que vamos a dejar la meditación en este momento, hermanos, y de verdad muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes acerca de este pequeño mensaje, y créanme que lo hacemos con todo el amor reflejado para que todos podamos salir edificados y siempre aprender un poquito de todo esto, ¿verdad? Una última alabanza, hermanos, para cantar, para dejar terminado este momento. Alabanza número 67. Con esta alabanza nos vamos a despedir. Alabanza número 67, ya que estamos en este día santo, vamos a decir que nos vamos a acercar al trono de gloria de nuestro Dios a través de esta alabanza. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en Sinaí, que así ordenaste en Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente y sincera oración, pidiéndote escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección. Y
Vamos a orar, hermanos, si usted puede me acompaña para terminar este momento. Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad que nos permitiste de poder cantarte alabanzas y de poder escuchar de tu palabra, Señor. Da una bendición especial a todos tus hijos que estuvieron pendientes de esta programación, Señor. Tú puedas bendecir sus vidas y que este día de reposo sea de mucha edificación para nuestras almas, Señor. Que la alabanza que te hayamos entonado tú la puedas recibir de la mejor manera y que todo lo que hagamos en este día sea para tu honra, para tu gloria. Ayuda a todos tus hijos que se han preparado para discernir y escudriñar y explicar tu palabra a nosotros, tu iglesia, a tus hijos que van a cantar de igual manera, Señor. Y bendice el ministerio de cualquiera de tus hijos, Señor. Gracias por todo esto, Señor. Gracias por tu día santo y permite que esta noche la podamos pasar de la mejor manera y si es tu voluntad poder despertar el día de mañana. Gracias por todo, Señor. Te lo agradecemos en el nombre perfecto y santo de Jesucristo. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Paz a todos, hermanos, y muchas gracias por haber estado pendiente de esta transmisión. Paz a todos.